Doctor Fabio Arias, usted lleva 40 años en el movimiento sindical, es secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Colombia. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. También tengo a mi lado al doctor Miguel Morantes, él lleva 42 años, dijo que le ganó un poquito ahí al doctor Fabio. Él es presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y fue integrante de Sindistritales. A mi lado está el doctor Enrique Borda, él es abogado y especialista en Derecho Laboral de la Universidad Nacional y actualmente es el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección. Viceministro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y también nos acompaña Edilberto Centeno. Edilberto es politólogo de la Universidad del Rosario, es integrante del Centro de Estudios Sindicales y Políticos CEDICIP, un integrante de este panel muy joven. Bueno, para romper el hielo les quiero hacer la misma pregunta que Lucho en la lucha, nuestro amigo en la calle, le hace a la gente. Hoy vamos a hablar acerca del derecho a la huelga y le estamos preguntando a la gente en la calle si le parece justo que exista el derecho a la huelga. Doctor Fabio. Pues el derecho a la huelga es un derecho, a nuestra manera de ver, fundamental. Hace parte de lo que en la OIT se llaman las libertades sindicales, derecho de asociación, derecho de negociación y obviamente la herramienta para que esos derechos tengan plena vigencia, que es el derecho a la huelga. En general, los trabajadores siempre hemos acudido históricamente a ella, de tal manera que nos parece que los trabajadores hemos hecho buen uso de la huelga en general. Creo que el último acontecimiento importante en la vida del país lo hicieron los maestros, hicieron un paro nacional indefinido que fue muy positivo para que el gobierno entendiera la necesidad de atender sus reclamos y las solicitudes que ellos estaban haciendo. De tal manera que el derecho a la huelga es parte integral, digamos, de la existencia misma del sindicalismo. Estamos aquí en De Traje y Overol y vamos a entrar en materia con este tema de la huelga. Yo le quiero preguntar al doctor Fabio, si usted le va a explicar a una persona que no entiende, como con plastilina, ¿qué diferencia hay? Porque entonces uno dice, bueno, una movilización es una huelga, un paro es una huelga. ¿Qué es la huelga? La huelga es un cese de labores, de las cotidianas que esté haciendo cualquier trabajador en la empresa donde labora. Eso es una huelga. Desde el punto de vista legal, hace parte de la herramienta en la cual, cuando no se han llegado a acuerdos entre las partes, en esta oportunidad entre los trabajadores y el patrono, a través de su organización sindical, los trabajadores, no hay acuerdo en la negociación colectiva, entonces ellos pueden decretar, ahí sí como se dice, desde el punto de vista legal, la huelga. Desde hace más de 60 años, la Comisión de Expertos de la OIT ha venido sosteniendo de que el derecho a la huelga hace parte consustancial de los derechos de asociación y de negociación. Contémosle a la gente las cosas buenas que tiene hacer una huelga o este derecho que tienen los trabajadores. En Colombia, este mecanismo, ¿qué ha dejado de positivo? La de los trabajadores petroleros del año 24 y 27, que luchaban por la nacionalización del petróleo, además también por sus derechos laborales. Y la huelga de las bananeras de 1928, diciembre 5 y 6, terminó con una masacre terrible que dejó consecuencias, hasta cayó la hegemonía de política y cambió de partido. Y hay una muy importante, que dejó, es así, un saldo importante, en 1948, febrero de 1948, también la huelga de los petroleros. Si se perdía todo. Finalmente un tribunal de arbitramiento, que fue con lo que finalmente terminó, le dio la razón a los trabajadores, pero lo fundamental, lo mejor, fue que se decidió nacionalizar el petróleo. Quedó prácticamente comprometida a fundar Ecopetrol, que se fundó en 1951, 3 años después. Doctor Enrique, usted como representante del gobierno, ¿cuál es su posición frente a la huelga? Para Colombia, en la Constitución política, señor, está absolutamente consagrado el derecho de huelga. Y es porque los constituyentes del 91 consideraron que la lógica del derecho colectivo del trabajo es que esos 3 derechos son consustanciales. Es como una pata que se le quita, perdón, una mesa que se le quita una pata. Si no hay huelga, no se puede hablar de asociación y de negociación. Evidentemente hay unos pasos. El artículo 56 dijo, en Colombia el derecho de huelga lo tienen todos los trabajadores colombianos
excepto aquellos que trabajan en las fuerzas militares y en los servicios públicos esenciales, y puso 3 palabritas: definidos por el legislador. Cuando escribió definidos por el legislador, es que el Congreso de la República tiene que expedir una ley donde diga cuáles son los servicios públicos esenciales. La OIT ha avanzado muchísimo en el concepto de servicio público esencial y creemos que hoy Colombia tendría los elementos suficientes para que el Congreso de la República asumiera esa discusión y lográramos reglamentar definitivamente el artículo 56. Pero no tenemos una discusión muy fuerte con el gobierno. Voy a poner el caso de la huelga de Ecopetrol del 2004. Sí, la huelga de Ecopetrol del 2004 fue declarada ilegal por este gobierno, por los gobiernos, sí, por el gobierno en ese momento. Fue la OIT, 10 años después, quien le dijo al gobierno de Colombia que no podía declarar ilegal esa huelga. Nuestra preocupación hoy en día por eso es que, primero, hay unas restricciones y unas limitaciones muy fuertes por parte del gobierno nacional frente al derecho a la huelga. Claro. Ahora todo se le volvió servicio público esencial. Entonces, evidentemente que hay que hacer esa tarea de acotar el concepto de servicio esencial, porque no pueden ser entidades completas, no pueden ser servicios completos, sino verdaderamente las actividades que son esenciales y que tienen 3 conceptos: la salud, la seguridad y la vida de las personas. Sí. El derecho a la huelga en Colombia es una realidad y es constitucional. Pero restrictivo. Pero está restringido. Sí. Tenemos que mirar en qué puntos nos tenemos que poner de acuerdo y hasta dónde debe ir. Pero es que desde el 91 se dijo exactamente de que tenían que reglamentarla y no la han querido reglamentar causalmente para eso, para poder imponer un criterio regresivo, reaccionario de que todo es servicio público esencial, que un banco es servicio público esencial. ¿Ve por qué necesitamos la hora completa de este programa? No, para Edilberto. eso no es. Diana, no, a mí me parece bien curiosa esta discusión porque el gobierno parece que tuviera como 2 conceptos de esenciales. Entonces, uno para la prestación del servicio. Entonces, no es esencial la educación o la salud porque no financian adecuadamente ni la salud ni la educación. Pero entonces sí es esencial cuando es a limitar el derecho a la huelga. Entonces me parece como una doble moral hasta peligrosa del gobierno nacional en torno a esto. Porque claramente, como lo está diciendo Fabio, entonces ahora vamos a abrir la discusión. Hay trabajadores de primer y segundo orden, según esto. O sea, hay trabajadores que pueden tener derecho a la huelga y hay trabajadores que no lo pueden tener derecho a la huelga. Todos tienen Cuando derecho a la todos huelga. tienen derecho a la huelga. En esto ha avanzado mucho la OIT. La OIT prácticamente limita los servicios públicos esenciales. ¿Cuáles son? A las urgencias en salud y al tema del agua potable. El agua. Del agua. De ahí para adelante la OIT dice, hombre, en general... Podemos sin televisión, sin lo que sea, correcto, sin podemos luz. no tener teléfono. Si los actores entramos en huelga, no importa. Y al saneamiento. Pero no tan así. Ya, es que ya está la discusión. Esa es más o menos, esa es la apreciación progresista. Voy a oír al joven. Oigamos al joven. O sea, esta discusión que estamos teniendo acerca de cuáles son los esenciales y cuáles no, atraviesa una discusión política sobre los modelos de desarrollo, sobre el modelo político y el modelo económico que tenemos, y por eso es tan difícil ponernos de acuerdo, ¿sí? Por eso es una discusión tan grande, porque yo también creería, comparto lo de Fabio, en que tiene que ver con unos elementos muy concretos que los trabajadores siempre están pendientes de que no se puede hacer. O sea, es imposible que un trabajador haga un bloqueo de un hospital y diciendo que no va a atender urgencias. Eso, por supuesto, es inaceptable. Y pues, o los que yo conozco con la tradición de la CUT, tengo varios amigos históricos del movimiento sindical, también pues nunca ha sucedido cosas de este tipo. Pero entonces ya se acerca la discusión con el gobierno y con los mismos empleadores de decir que todo es esencial para limitar profundamente el derecho a la huelga. Entonces, justamente ese es el debate. Estamos llegando al final de este programa. Yo quiero que cada uno de ustedes muy brevemente le diga a las personas que nos están viendo, al trabajador, al desempleado, al trabajador público, a los maestros, a los jóvenes, a todos los que están viendo esto, ¿por qué es tan importante que defendamos el derecho a la huelga y no lo perdamos? Fabio. Bueno, yo invitaría primero a todos los que nos escuchan y nos ven que hay que buscar cómo organizarnos. Mire, el aspecto principal nuestro hoy es organizarnos. La afiliación sindical nuestra es muy pequeña, muy corta. Es decir, el modelo neoliberal y la violencia antisindical en Colombia han hecho su trabajo y nos han disminuido significativamente. Pero creo que ahora que de pronto haya un proceso de paz nos da como una esperanza y una
y una luz al final del túnel para que verdaderamente perdamos los miedos que tengamos y nos organicemos en organizaciones sindicales. Son legales, son legítimas, hacen parte de la democracia institucional, de lo que se llama el Estado Social de Derecho. De tal manera que yo invitaría a todos los que nos ven y nos escuchan que nos organicemos en sindicatos, que lleguemos y los constituyamos. Las centrales obreras, en particular la CUD, ofrece cualquier tipo de asesoría para ese sentido y no nos puede dar más miedo sobre ese asunto. Y cuando estemos organizados, con absoluta seguridad que vamos a ejercer nuestros legítimos derechos acudiendo a la huelga. Muy bien, Fabio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Doctor Miguel, ¿qué le diría a la gente que lo está viendo ahora? Bueno, yo les digo a los oyentes, a los trabajadores y trabajadoras, que deben creer en el sindicalismo y también creer que el derecho a huelga es un derecho legítimo, y es muy importante para defender los derechos. No estamos diciendo que es la huelga per se, que tenemos que ir a la huelga porque toca ir a la huelga, no, es cuando se requiere para defender los derechos. Hay otros métodos, que es el diálogo social, la negociación y en fin, todo aquello. Muchísimas gracias, doctor Miguel, viceministro. Me parece que es fundamental defender el derecho de huelga y reglamentarlo en la forma como lo discutimos en este debate, porque es un instrumento que los trabajadores históricamente han demostrado que tienen para dos cosas. Una, mejorar las condiciones de trabajo, que cada día la dignidad y la decencia en el trabajo sean verdaderamente un nuevo panorama para un trabajador y no el retroceso en sus condiciones de trabajo. Y la segunda es porque es una garantía de la democracia. En un país democrático tiene que haber derecho a la movilización social y lógicamente derecho a la huelga es la representación de la movilización social en el mundo del trabajo. Muchísimas gracias, viceministro, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, tenemos la opinión del joven Edilberto. ¿Qué tiene para decirle a los que lo están viendo? Bueno, Diana, lo primero es que es importante que todo el esquema de los trabajadores esté situado primero en un ejercicio educativo importante, ¿sí? Nosotros debemos conocer que el país no va bien, ¿sí? O sea, en este país hay un desempleo gigante, pero además de eso, el poco trabajo que queda, o sea, lo poquito que tenemos acá, cada vez lo pauperizan más. Sí, entonces, todas las formas de tercerización, que además el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido un experto profundizándolas y exacerbando esas formas de tercerización, por ejemplo, disminuyen la capacidad de que hayan sindicatos grandes. Y en la ley esos sindicatos grandes son los que pueden llamar a la huelga, por ejemplo. Entonces, cada vez se limita profundamente el ejercicio. En segunda medida, un ejercicio profundo de organización, y eso es aparte lo que hace el Centro de Estudios Sindicales y Políticos, es educar a los trabajadores en términos de asesoría legal, pero también asesoría organizativa y asesoría en términos de capacitación y formación de ellos en sus labores sindicales y políticas. Y por último, yo creo que la movilización debe ser fundamental para el ejercicio de los trabajadores. Yo ahorita abriendo esta discusión notaba que, por ejemplo, en Chicago en el 88 era ilegal hacer una huelga y sin embargo la hicieron y con eso consiguieron los 3 8s que han sido muy reconocidos en el tema sindical. Entonces ahorita yo creo que también, aunque supongo que por el eje del Estado Social de Derecho hay una regulación, lastimosamente Colombia no es un país decente donde uno pasa una carta y dice, oye, hay una inconformidad en esto, no. Lamentablemente aquí hay que hacer un paro para que lo escuchen y hay que hacer otro paro para que le cumplan los acuerdos. Entonces, eso sucedió con los trabajadores agrícolas y con todo el ejercicio cafetero. Entonces, la movilización social y el tema de la huelga es fundamental para el ejercicio democrático en la sociedad. Muchísimas gracias, Edilberto. Y bueno, para todos los que nos ven en De Traje y Overol muy juiciosos, nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos programas que hemos recogido estas inquietudes. La gente quiere saber más acerca de la organización. Nos hemos dado cuenta que si nos organizamos podemos conseguir mejores cosas. En nuestro caso personal siempre lo referencio. ACA es un movimiento de actores que nació de las necesidades y creo que todos los trabajadores en Colombia tenemos necesidades y tenemos que aprovechar estos derechos que les da el hecho de ser organizados como sindicato. Y hoy hablamos acerca del derecho a la huelga. Hay que defender el derecho a la huelga. Usted como trabajador tiene derecho si ya no logró un diálogo con sus patronos, si no ha logrado un mecanismo de negociación colectiva, usted puede acudir a la huelga y hemos visto movilizaciones impresionantes en Colombia en los últimos años que han traído muy buenos resultados. Esperemos que no haya que hacer huelga de la huelga y que realmente los acuerdos se cumplan. Escríbanos a nuestras redes @detraje y overol en Twitter,
en Facebook de Traje y Overol y en nuestro correo electrónico de trajeyoverol@gmail.com. Escríbanos, esa pregunta es: ¿qué piensa usted acerca del derecho a la huelga? ¿Le parece justo que tengamos este derecho? Esto fue de Traje y Overol. Muchísimas gracias, señores, por acompañarnos hoy. Nos vemos. Chao. Vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador. Puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? No.